Gracias, amado hermano y familia. Shalom, familia de Yahweh. Los que están aquí y los que están en Facebook Live, Yahweh los bendiga. Ha sido una alabanza poderosa. Damos la gloria al Eterno. Hay ciertas cosas que quiero tocar antes de empezar el mensaje del Eterno, porque tenemos que saber de dónde venimos y para dónde vamos. El Eterno hoy nos va a dar esa dirección en su palabra a través de tantas cosas que están pasando. Vamos a orar por nuestro pueblo Israel, porque la mano del Eterno va a estar ahí bien rápido. Abba, te damos gracias en este Shabbat. Primero por tener otro día aquí contigo y con nuestros hermanos. Te pedimos, Padre Santo, que nos cuides también como pedimos por nuestro pueblo Israel. Pon tu mano sanadora y tu mano liberadora sobre ellos. Sabemos que si tú los sacaste de Misraim, Egipto, tú los vas a sacar de donde están pasando ellos. Porque está proféticamente escrito en tu reloj profético que el tiempo se está acercando. Y nosotros y nuestros hermanos tenemos que estar preparados. Te damos gracias, Padre Santo, por vivir en estos tiempos y esperar tu gran venida. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén, familia de Yahweh. Hoy, si se nos da en la calculación correcta, hoy, octubre 7 de 2023, Israel ha sido atacado por terroristas. Hace 50 años exacto, en la guerra de Yom Kippur, se marca hoy también. Así que tenemos ciertas cosas que están andando. Guerra Yom Kippur hace 50 años y el número 7, que es perfección. Quiere decir que el Eterno va a moverse en muchos lugares a través de su misericordia y a través de lo que Él va a hacer también para el pueblo. Tenemos que ver, familia, que el mensaje también de hoy es un mensaje bastante fuerte. ¿Por qué les digo esto? Porque hace tiempo que estoy viendo por las redes, por los canales de YouTube y ciertas cosas cuando hay otras iglesias que tiran fuerte sin amor. Pero hoy le vamos a hablar en respuesta a estas iglesias con amor, que es diferente. Hoy les quiero hacer claro que tenemos que, aparte del mensaje, seguir orando fuerte. ¿Por qué la oración? Porque Israel tiene y va a defender su existencia. Así que esto es un ministerio de guerra, es un ministerio de oración y es un ministerio de la verdad. Hoy el mensaje es: si somos judaizantes. Tienes que analizar la palabra judaizante. Hoy les quiero entrar en estas escrituras porque el pueblo de Yahweh no es judaizante. Ni cuando estaban caminando con los apóstoles no eran judaizantes. El judaísmo vino a través del Sanhedrin, de los mismos que atacaban a nuestro Yeshua cuando caminaba, los mismos de la ley, cuando él caminaba lo trataban siempre de acusar. Miren tu vida y quién trata de siempre acusarte a ti, el mismo diablo. Si el diablo trata de acusarte a ti por ciertas cosas que hace, imagínate a nuestro Adón, cómo trataban los mismos demonios, esperando para ver lo que él hiciera contra la ley de ellos para acusarlo. Pero para entrar en este mensaje, tengo que estar claro, familia. Este mensaje no es solamente para los que estamos aprendiendo aquí, ni en Facebook Live. Este mensaje es para nuestros amados hermanos en el cristianismo que todavía viven un poco confundidos. Y tristemente los vamos a traer para atrás y abrir sus mentes en el amor de Dios. Para que sepan que nosotros no atacamos la manera que nos atacan. Pero ante ciertas cosas quiero estar claro
en ciertas cosas que les quiero hablar. Primero les quiero hablar, como dice y dijo una pastora en Santo Domingo, herejía, judaizantes, que lo de raíces hebreas eran una secta. Les voy a explicar bien, porque nosotros caminamos peor que eso antes de entrar en esta verdad. Antes de yo entrar en lo que es la obediencia en la Torá, yo era bautista del sur. Predicaba en las cárceles federales a través del Ministerio de Liberación. Cuando muchos en las cárceles estaban encarcelados en ese tiempo, estaban siendo también liberados. El Ministerio de Liberación, en este ministerio lleva ya varios años, desde el 2005. Ahora que se ha afinado más y se ha puesto más potente, es porque estamos caminando más en obediencia y en una verdad total del Eterno. El Eterno tiene misericordia por los muchos que todavía no conocen ni su nombre. Hoy les quiero traer a la luz el nombre de Yahweh. Hoy les quiero traer a la luz los mandamientos del Eterno. Hoy les quiero traer a la luz en lo que camina este ministerio de liberación. ¿Y por qué caminamos en la manera que caminamos? Porque el Eterno, cuando Él caminó, Él era una persona simple, una persona llena de amor, una persona que tenía autoridad en su palabra y enseñó a los apóstoles y dijo: y mayores cosas ustedes van a hacer en su nombre. Hoy quiero que quede claro que hay muchos que han sido confundidos a través de otros ministerios en YouTube, y los veo que los postean, y le ha dicho a ustedes varias veces que tengan cuidado, porque si no están alineados con ustedes van a ver mucha confusión. La confusión de los que no entienden los mandamientos es terrible, porque de ahí salimos nosotros. Nosotros salimos de un caminar de bastante confusión. Hoy tenemos que entrar en una verdad, y les voy a enseñar en esta verdad. La primera cosa, escríbanlo porque es importante, porque a través de este mensaje ustedes van a poder ayudar a liberar a los demás que están alrededor suyos, a liberar a sus familias, a poner en la boca y en las mentes de sus familias que no somos judaizantes. Y les voy a explicar por qué. Antes que empiece con judaizante, quiero explicar herejía. La primera cosa es herejía. Se refiere a creencias o opiniones que contradicen o van en contra de doctrinas o principios religiosos establecidos o ortodoxos. Por lo general implica desviarse de las enseñanzas aceptadas de la Torá. ¿Ya me entiendo? Eso es herejía. Herejías. No se preocupen por mi español. Acuérdense que yo soy americano. Trato de hablar cubano. Pero pónganme bravo para que ustedes vean que me voy a encontrar. Y les digo, familia, las ideas heréticas se consideran poco ortodoxas o incorrectas dentro del contexto de una fe o tradición religiosa en particular, el camino tuyo y mío. Si alguien viene y nos hablan cosas que yo y tú sabemos que no están en la Biblia y son cosas de afuera, ¿son qué? Herejías. Es importante saber esto. Son opiniones, principios que desafían la fe y en lo que tú y yo creemos, comúnmente aceptados en otros campos, como en la política o la ciencia, pero no en la palabra de Dios. Cuidadito, inventar en la palabra y agregarle las cosas de Dios cuando Él dice: cuidado el que le quite o le agregue a su palabra. Vamos a entrar número 2. Judaizante. ¿Qué entendemos por judaizante? Un judaizante
se refiere a un individuo o grupo dentro del mismo cristianismo primitivo que abogaba porque los cristianos no judíos conversos adoptaron costumbres, prácticas y rituales judíos. En particular, los prescritos por la ley mosaica, incluida en la circuncisión, la observancia de restricciones dietéticas, como comer kosher, y la adhesión a las costumbres judías, festivales, fiestas del Eterno, no del pueblo judío, que se lo voy a explicar, y observancia del Shabbat. Déjenme explicarle. La diferencia entre nosotros y judaizante es mucho. ¿Por qué? Porque el judaizante quiere establecer su propia ley sobre la ley de Dios. Nosotros tenemos que caminar con la ley de Dios. Y les voy a explicar también que cuando Dios dio su ley, Él dio la ley oral y los 10 mandamientos. Que ahí es en donde está toda la confusión de la Torá. Toda la confusión de los caminos cristianos. Toda la confusión de la Iglesia Católica también, cuando empezó a poner sus propios mandamientos y los cambió también. Porque si tú vas y comparas los mandamientos de la Torá a los mandamientos que te están diciendo en una Biblia católica, cambian el 4º mandamiento. No es igual. Tenemos que ir con el mandamiento que no fue tocado ni adulterado. Son los mandamientos de Dios y los puedes encontrar en Google para que veas la diferencia. Un judaizante, familia, cuestiona siempre cómo tú y yo caminamos en la palabra. Si no caminamos de acuerdo a sus rituales, de acuerdo a sus creencias, no somos parte de ellos. Pero para que tú y yo seamos parte de ellos, tenemos que caminar igual como ellos, aprender las tradiciones de ellos. Si tú ni yo practicamos esas tradiciones, ellos se ponen bravos con nosotros. Entonces, ellos caminan en su religiosidad muy diferente a la fe de la obediencia de Dios, que es la fe cristiana. Tú y yo, como cristianos, obedeciendo la Torá, que es obedeciendo los mandamientos de Dios, caminamos muy diferente a los que los mismos judíos ortodoxos que no creen en Yeshua caminan. Porque hay judíos mesiánicos que creen en Yeshua. Hay judíos ortodoxos que no creen en Yeshua. Y puede haber un judío ortodoxo de 1001 que camina y cree en Yeshua. Yo conozco uno. Así que tenemos que tener cuidado a esta palabra judaizantes, porque los judaizantes son los que estaban en el Sanhedrin. El mismo apóstol Pablo se opuso firmemente a las enseñanzas de los judaizantes, argumentando que la fe es en Yeshua. La gracia y la gracia de Dios eran suficientes para la salvación, dijo Pablo, y que la ley mosaica ya no era obligatoria para los cristianos. Se opuso a la imposición de prácticas judías a los gentiles conversos. Gentiles conversos somos nosotros y nos llaman en hebreo goyim. Cuando somos goyim, somos entrando gentiles cambiando nuestra conversión a las que es prácticas de la Torá, no judías. Abraham, Moshe no eran judíos. Abraham era un goyim, pero es ahora el día el padre de las naciones.
Moshe era de Egipto. Y se quedó como el hombre que tenía la autoridad que Yahweh, Dios, usó para sacar a su pueblo. Para que vean. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe quién tiene un corazón para hacer las cosas que Él está buscando. Y así Él sabe en tu vida hoy y en la mía, en dónde está tu corazón, si son para las cosas de Él o para las cosas del diablo. Así que tenemos que estar bastante en alerta cuando alguien nos llama judaizantes. Pablo mismo estaba contra eso, y Pablo caminó entre ellos, igual que hizo Yeshua. La diferencia entre el judaizante y entre el que camina en Torah es que el judaizante tiene sus propias tradiciones agregadas a la Torah en su ley oral que le agregaron después de lo que Dios le dijo, que esto eran las leyes oral. ¿Cuál es la ley oral? Es como las leyes que tú y yo tenemos que obedecer aquí. Tú no puedes llevarte una nube roja porque te van a dar un ticket. Tú no puedes matar a un hermano porque vas a cumplir 20 a 30 años en la cárcel. Ley oral. Esa es la ley en donde el mundo se mantiene bajo un control. Dios le dio a Moshe esa ley al lado del Mishkan. Le voy a explicar ahorita qué es el Mishkan. Y Dios cogió su ley, que son los 10 mandamientos, y los puso adentro del Mishkan. Quiere decir que cuando alguien caminaba y tocaban ese Mishkan, si no tenían autoridad, morían, porque estaba la ley de Dios ahí adentro. Un sacerdote de Torah en ese tiempo era el único que podría moverse con lo que estaba adentro de ese Mishkan, cuando estaba autorizado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa? Que hoy en día no se ve así porque fueron tantos años atrás, y el concepto de cuando estamos en el cristianismo que tenemos es un concepto muy diferente a lo que enseña la palabra. Por eso que hay tantas confusiones, hay tantas cosas de tormento, que si estamos bien, que si estamos en el camino correcto. Hoy vas a ver si tu vida está en el camino correcto, porque te voy a llevar palabra por palabra. En la primera que voy a empezar es Deuteronomio 6:4. Es un versículo en la Torah hebrea, específicamente del libro Deuteronomio, Devarim en hebreo, en el antiguo pacto. Es un pasaje importante a el judaísmo, que se conoce como el Shema. ¿El Shema qué significa? Oír en hebreo. El versículo dice: oye, Israel, Yahweh nuestro Elohim uno solo es. Este versículo del Shema enfatiza en la creencia y en el monoteísmo, afirmando que hay un solo Dios verdadero. No confundan lo que nosotros creemos. Creemos que y sabemos que hay un solo Dios verdadero. Se considera un principio fundamental de la fe judía y también de la fe en lo que caminamos en la Torah en obediencia. Este Shema, dice la Torah, a través de lo que Yahweh manda, se recita diariamente en los servicios de oración. Y muchos le dicen los judíos, no, es todo el mundo. Así que tenemos que quitar el concepto que esto es para los judíos. No es así. La Biblia es para todo el mundo. La salvación viene a través de un judío que se llama Yeshua. Nosotros entendemos que Yeshua es Yahweh. Entendemos que el Espíritu Santo es Yeshua. Los tres santidades en uno. Es un Dios triún. Muchos dicen no, porque la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia. Pero claramente tienes que saber que en estos tres nombres un solo Yahweh es suficiente para mí. Y debe ser suficiente para los que están caminando en este caminar con Dios. Las raíces hebreas, familia, se refieren a un estudio, una exploración del idioma, de la cultura
y las tradiciones hebreas en su relación con los orígenes del cristianismo. El término se usa a menudo dentro de ciertos círculos de cristianos para referirse a un movimiento que busca comprender y incorporar elementos de la herencia y prácticas hebraicas en su fe. Pero ¿qué ha pasado con estas raíces hebreas? Que muchos se han desviado del camino correcto de Yahweh. Y eso es lo que le da el mal nombre. Porque el mismo Dios dice: ten cuidado a quien tú sigues en la palabra. Síguelo a Él. No sigas a los hombres. Cuando seguimos a los hombres es cuando tenemos problemas. Las raíces hebreas, cuando empezaron en 1900, ellos se afinaban a las palabras de Dios. Pero empezaron a agregarle tantas cosas de otros libros que no son bíblicos, porque el Talmud no es de la Biblia. El Mishnah tampoco. Esas son tradiciones, son comentarios de rabinos. Cuando la palabra claramente dice: a nadie le llames rabino. Hay que ir tan lejos. Tristemente, a muchos le va a doler rabinos, porque no es bíblico el nombre rabino que te llamen rabino. Lo dijo el mismo Yeshua. Pero ¿qué está pasando? En este movimiento hay bastantes estudios. Es bueno los estudios, es bueno buscar de Dios, pero cuando te sales del formato de Dios y te pones a entrar en la Kabbalah, lo que es el espiritismo judío, te pones a entrar en las cosas que no son de Dios, pasa que empiezas a negar el Mesías de tu vida. Ese es el peligro que hay. Ese es el peligro que hay en las raíces hebreas. Tienes que estar centrado, sabiendo el peligro que hay aquí como el peligro que puede estar allá. Si tú quieres estar en las raíces hebreas, no hay problema. Se entiende que es bueno para ti si te mantienes en el formato correcto ante los ojos de Elohim. Nosotros pasamos por las raíces hebreas. Hoy en día vimos espiritualmente lo que se estaba pasando, que se estaban secando espiritualmente. No tenían al Espíritu Santo. Hacían fiestas como los judíos, que a veces no reconocen al Mesías. Y es el peligro. Hoy celebran mucho el Simchat Torah, bailando con una Torah. ¿Está bien? Tradiciones. Yahweh no te mandó a bailar con una Torah. Yahweh te mandó a recibir el Espíritu Santo. Vamos a estar claros. La enseñanza tiene que estar clara. No ser copiadores de lo que están haciendo, que no está correcto. Hoy quiero corregir estas cosas, porque estas cosas están todavía dañando a un pueblo que quiere crecer espiritualmente. El pueblo de Dios no crece espiritualmente porque están siguiendo a hombres, en vez de seguir el Adón Yeshua, el de la Biblia, el de la Torá, el que vino a decirte que este es el libro de la vida. Tenemos, familia, que entender la historia de la Torá, para que yo y tú podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Hoy en día hay muchos pastores, tristemente, y pastoras que no conocen la historia. Y al no conocer la historia se meten a meter mensajes en donde tratan de dañar a un pueblo sin ellos reconocerlo. Hay que orar por ellos, porque así estábamos nosotros. Estábamos en ese camino cuando no sabíamos una verdad. Hoy se reveló la verdad en tu vida y en la mía. Hay que ayudarnos a ellos a ver esa verdad. Cuando yo empiece con los versículos bíblicos, ustedes van a ver que la Torá es completa y la verdad de Dios está ahí. Y esta verdad le va a hablar a todos que no conocen nada de una verdad de la historia. Tú no puedes, es como el llamado al pastoral. ¿Es un llamado de Dios o es un llamado porque alguien te dice: yo creo que tú puedes ser pastor o pastora? Porque si te digo una cosa, no conozco a nadie en el antiguo pacto que era pastora.
Sí, conozco que enseñen, eso es bueno. Puedes ser maestra, pero tú no puedes ser pastora y imponer manos porque la autoridad no está en ti. Acuérdate que el pecado entró al mundo porque tú empezaste, pastoras, mujeres, y a través de lo que el Eterno hizo a través de Adán, tuvo misericordia. Por eso que en la Torá no hay el don de pastora. Está el don de enseñanza. Si quieren criticar y quieren darle duro a los que están en judaizante, entonces hay que decirle la verdad a todos como es, para que se sientan bien y mejor, ¿no? Porque es bueno ser leal para todo. No solamente sacar un hueso y acabar con una cultura, con unas personas que están tratando de aprender a través de tus ideas, porque si lo he oído predicar y acaban con las personas así, cuando ellos mismos no saben que la autoridad espiritual no está ahí, porque la Biblia mismo lo dice. Vamos a empezar. Y vamos a empezar nuestra enseñanza con las fiestas de Yahweh. En la Torá, la Biblia, el mandamiento de observar y honrar las fiestas de nuestro Adón, nuestro Dios, se puede encontrar en varios pasajes, familia. Una referencia significativa se encuentra en Levíticos 23. Muchos no entienden lo que dice Levíticos, porque siguen diciendo que son fiestas judías. ¿En serio? Vamos a ver lo que dice Yahweh. Este capítulo describe las instrucciones para las fiestas señaladas, también conocidas como los tiempos señalados o santas convocaciones, que fueron establecidas por Dios para que las observarán su pueblo y los israelitas. Porque Dios tenía Israel, pero las fiestas eran ¿para quién? Para todos. Igual que el Shabbat. En Levíticos 23, 1-2 dice: el Señor Yahweh dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles, estas son, ojo, pastores y pastoras, son mis fiestas señaladas. Él te está diciendo sus fiestas señaladas, no las fiestas judías. Las fiestas señaladas de Yahweh, que vosotros debéis proclamar en asambleas sagradas, dice Dios. Luego, en la Torá procede a detallar las fiestas específicas y sus observancias, incluyendo el sábado, que es el Shabbat, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de las primicias, las fiestas de semanas, llamada como Pentecostés, las fiestas de trompetas, llamada como Yom Teruah o Rosh Hashanah, las fiestas de expiación que pasamos hace poco, Yom Kippur, que son los 10 días que tú te arrodillas ante de Dios pidiéndole perdón por todos tus pecados, para que después entres en el Sukkot, que es las fiestas de las cabañas, ya perdonado y limpiado de todos tus pecados y purificado de todos tus pecados. Esas son las fiestas de Dios. Las fiestas, familia, son instrucciones y enseñanzas, y fueron inicialmente dadas al pueblo de Israel como parte de sus prácticas religiosas. Hoy en día hay diferentes grupos religiosos que interpretan y observan estas fiestas de diversas maneras. Dios las hizo a su palabra y solamente quiere que tú y yo las celebremos. Muchos vinieron a cambiar también lo que tenían que hacer en estas fiestas. Algunos creen, muchos, que los cristianos no están obligados a observar las fiestas judías, dice la palabra, pero no son judías, es las fiestas de Dios, porque así es en donde empezó
la malinterpretación. Le llamaban fiestas judías. Y entonces dicen que los cristianos no estaban obligados a observarla. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que yo y tú, cuando éramos y somos cristianos observando la Torá, los mandamientos, no tenemos que observar estas fiestas. Oh, atención Facebook Live y los que están en esta Keilah en este día. Tenemos que ver que mientras otros consideraban valioso comprender y apreciar el simbolismo y el significado de estas fiestas en el contexto de su fe, muchos hoy no las celebran porque le han oído cuentos que eran para los judíos. Les voy a explicar esto, familia. Estas fiestas es para todos que quieren conocer a Dios. En Números 15:15 es un versículo de la Torá, específicamente del libro de Números en el Antiguo Pacto. Dice, para las generaciones venideras. ¿Qué te está diciendo Yahweh? Que las fiestas no solamente eran para el pueblo de Él, para las generaciones venideras. Nos incluye a mí y a ti. Y eso está en el Antiguo Pacto. Cada vez que un extranjero o cualquier otra persona que viva entre vosotros, el pueblo de Israel, presenta una ofrenda alimentaria con un aroma agradable a nuestro Adón como Él pide, deberían ser exactamente como el pueblo de Israel. Ya eres parte de Israel. Por eso Yeshua dice que cuando tú lo aceptaste a Él en tu corazón, cuando tú decidiste caminar con Dios, tú eres parte del pueblo de Israel. Vamos a estar claros, familia. No nos podemos perder de la enseñanza de la historia. Este versículo es parte de un pasaje más amplio de Números que analiza diversas ofrendas y sacrificios que se deben hacer a Yahweh. Aquí enfatiza que los mandamientos sobre ofrendas y sacrificios se aplican no solo a los israelitas, sino también a los extranjeros. Quiere decir yo y tú. Ya no hay más nadie. Y si hay extraterrestres también, porque son de la creación de Yahweh. Así que tenemos que entender en dónde estamos parados. Esto establece un enfoque inclusivo, permitiendo a los no realistas, que somos nosotros, que viven dentro de la comunidad, participar en esas prácticas de sus fiestas. Es perpetuo, es para el resto de la vida tuya y la mía. Dios no la cambió. ¿Quién fue el que ciegó a todo el mundo diciendo que no eran necesarias? Eso se llama malinterpretación de la Biblia. Pastores y pastoras, aquí en Santo Domingo, que es de donde viene el problema, de donde le tiraron duro a los judaizantes. No saber tristemente qué es caminar en una verdad. Hoy los invito que hagan otra vez exégesis en sus Biblias y vayan para atrás para la historia para que vean que ninguna de esas fiestas fueron anuladas. En estos versículos se refleja también el tema que es más amplio en la Torá, a incluir a los extranjeros y darle la bienvenida al pueblo de Yahweh. Yahweh le dio la bienvenida a Abraham. Abraham no era realista. Yahweh le dio la bienvenida a Moshe. Tampoco era realista. Cuando Dios te da la bienvenida a ti o la bienvenida a mí, es porque te está hablando en tu corazón hoy que es el camino correcto. Y los que están aquí y los que están en Facebook Live y están entendiendo este mensaje, el Eterno te está hablando a ti también. No podemos ser diferentes. Tenemos que caminar en el mismo caminar que quiere que tú y yo caminemos
no a la manera que tú y yo queremos caminar. ¿Ven la diferencia? Los de Sanhedrin quieren caminar a su manera, no a la manera de Dios. Y por eso ha pasado todas estas cosas. Se ha ido del control de las leyes orales. Es como las leyes hoy en día en el mismo mundo que estamos. Cada año, cada 4 años sale un presidente, cambian las leyes. ¿No son así? Es lo mismo. En el pueblo de Dios era así, entre el Sanhedrin. Ellos eran el que tenía el control de cambiar las leyes, pero se fueron un poco muy lejos, porque quisieron cambiar las leyes de Dios. Por eso Dios hizo los 10 mandamientos, que eran sagrados, adentro de ese Mishkan. Anda con la ley oral, haz lo que es correcto con esa ley oral, pero las mías, cuidadito, cambiarlas. Así que el 4º mandamiento hoy, familia, está exigente, está establecido perpetuamente, que es guardar el Shabbat. Porque también estos pastores hablaron mal del Shabbat. Estaban diciendo que no era necesario guardar el Shabbat. Otra cosa que decían era que en el Shabbat no había ninguna bendición. Que la déjame fumarme. Pero les voy a explicar algo. Espere que llegue el Shabbat. Quiero llegar ahora al nombre de Dios. Escriban, el nombre de Dios. Salmo 34:3. Es un versículo del libro de los Salmos en el Antiguo Pacto. Dice, glorificad a Yahweh conmigo. Exaltemos juntos su nombre. Muchos dicen, ¿y cuál es el nombre? ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando el ángel le salió a María y le dijo que ella iba a tener un hijo a través del Espíritu Santo y se iba a llamar el Salvador? ¿Quién se acuerda de eso? Los voy a llevar a ese versículo. En este versículo forman en 34:3 parte de un salmo atribuido a David, donde expresa su alabanza y su acción de gracias a Dios. En ese versículo específico, David invita y anima a otros a unirse a él para glorificar y exaltar el nombre de Yahweh. Destaca el aspecto comunitario de la adoración, enfatizando la importancia de alabar a Dios juntos como un cuerpo colectivo. Quiere decir, cuando ustedes alaban a Dios junto en esta Keilah, eso es lo que Yahweh quiere. Él no quiere uno alabando solo. Cuando estamos en oración, dice, donde hay 2 o más en mi nombre, yo estoy ahí. Él no solamente quiere que tú ores solo, Él quiere que tú ores con el grupo. Cada vez que yo me conecto a las oraciones de este grupo, están los mismos guerreros ahí. No se agregan más guerreros. Hay un problema serio. Porque si todos somos de esta Keilah y somos un grupo potente en liberación y sanidad, tenemos que respaldarnos uno a otros en oración. Dejarlo que oren largo para lo último, porque algunos tienen que dormir temprano, porque trabajan el próximo día. Eso se entiende. Pero tienen que activar tu guerra en ti, a moverte con la oración junto con el grupo que sirve y camina con Yahweh. Es bíblico. Este versículo refleja la idea de reunirse en oración y adoración también, y reconocer la grandeza de Dios. Significa que el deseo de enaltecer el nombre de Yahweh en unidad y adoración se comparte y se esparcia al mundo entero cuando las personas ven lo que estás haciendo. Familia, en estos tiempos se escribían con las letras que habían solamente en ese tiempo, las letras de ellos. Hoy en día hay más letras. El nombre que muchos le llamaban Jesús en griego es Yeshua en hebreo. Yeshua. En Mateo 1:21 y en Lucas 1:31 es un versículo del Nuevo Pacto de la Torá, específicamente en este Evangelio de Mateo. Dice, ella dará luz a un hijo y llamará su nombre Yeshua,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Wow, está escrito. El mismo ángel decía cómo se iba a llamar. Yeshua significa salvación. Yahweh salva. En este versículo es parte de la narrativa que rodea el nacimiento del mismo Yeshua. En griego romano dicen Jesucristo. En hebreo es Yeshua HaMashiach. Es el nombre del hebreo. Se refiere al mensaje que el ángel le dio a José también, quien estaba comprometido con María y descubrió que ella estaba embarazada. Imagínate en ese tiempo, por lo que pasó José. Él tuvo que tener más fe que tú y yo para creer de que su esposa María fue embarazada por el Espíritu Santo. Porque si hoy le dicen a alguien que su esposa está embarazada por otro Espíritu Santo, tenemos un problema serio. Así que tenemos que tener cuidado cómo pensamos, cómo hacemos estas cosas. Solamente un ángel del Eterno pudo hablar con José para hacerlo entender que ese que entra en María es el Espíritu Santo para que nazca Yeshua. Y es el Salvador de los pecados, del mío y tuyo. Porque en ese tiempo, cuando Él pasó por ese proceso, tú y yo vivimos vimos como todos le hacían, como dice el cubano, el fo a Yahweh. Lo echaban para el lado, lo criticaban, le decían ciertas cosas. Él sabía dónde Él venía y Él sabía quién Él era. Él también tenía la autoridad para hablarle a esos demonios que ellos estaban fuera de orden y que se hacía lo que Yahweh había escrito en su Torah, no lo que ellos quieren imponer. Hoy en día, tristemente, lo que ellos quieren imponer ha dañado muchas mentes, porque todavía hay muchos que no creen en las fiestas del Eterno. Hay muchos que no creen en guardar el Shabbat del Eterno. Hay muchos que no creen en la purificación ante las fiestas del Eterno. Y esa es la tristeza que hay. Por eso hay muchos en el mundo que están bajo una maldición. Maldición de enfermedad. Maldición de tener provisión. Maldición de que los hijos salgan adelante. Porque ellos mismos no buscaron la verdad. Y hay esa atadura generacional. Y se llama maldición ancestral y maldición generacional. Familia, hoy en adelante, el movimiento de la Torah se va a llevar a toda la tierra. Es un despertar a los que todavía están dormidos. Los que están todavía pensando que no hay que guardar el día santo de Yahweh, que es el Shabbat. Queremos un movimiento santo y sano, familia. La obediencia a los mandamientos de Dios es el movimiento. Dios pone sus leyes en el arca del pacto. Aquí está la historia. Dios pone sus leyes en el arca del pacto, dentro del Mishkan, también conocido como el tabernáculo. En Éxodo 25:16, escríbalo. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, dice Yahweh. Podrás en el arca. Oigan esto, que aquí está la historia. Podrás en el arca. Esto está fuerte. El testimonio se refiere a las tablas de piedra que contienen los 10 mandamientos, que fueron entregadas a Moshe en el monte Sinaí. El arca de la alianza, ubicada en el lugar santísimo, el Mishkan, servía como el símbolo de la presencia de Dios en esos tiempos. Entre los israelitas y los que con ellos guardaban las tablas,
los goyim, que no eran idealistas. Para que tú veas que Dios no tenía preferencia solamente los idealistas, no, estaban los que tampoco eran idealistas. Y las ponía adentro del arca. Pero la ley de Moshe, ahí viene el problema. La ley de Moshe, también conocida como la ley mosaica o Torá, fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Este evento estaba descrito en el libro de Éxodos, específicamente Éxodo 19, 24. Los 10 mandamientos son parte fundamental de la ley de Moisés y fueron dados directamente a Moisés por Dios en tablas de piedra. Después de recibir los mandamientos, Moisés pasó a recibir las instrucciones, las leyes que tenían más detalles de Dios, a las cuales quedaron registradas en los libros de Éxodos, Levíticos, Número y Deuteronomio, lo que es el Tanakh. Las leyes de Dios las puso en el lado del arca. Ahí está el problema. ¿Cuáles son las leyes que Yeshua abolió cuando murió por mí y por ti? Las que le dio a Moshe, que puso en el lado del arca. Yeshua dijo en Mateo 5:17: yo no vine a cambiar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Qué ley está cumpliendo Yeshua hoy? Los 10 mandamientos. ¿Cuánto no entienden esto? Tienen un problema aquí. Porque hay que leerlo varias veces y a lo mejor, wow, ok, entonces es verdad. Entonces, lleven sus almas y sus vidas a la historia. Están en esos versículos. Cuando Yeshua caminaba, Él sabía quién era. Él sabía quién estaba fuera de la ley y quién no está fuera de la ley. Él sabía cuando era algo dado extra a la ley de Dios, cuando no es dado extra a la ley de Dios. Entonces, muchos hoy preguntan si el cuarto mandamiento fue abolido. No fue abolido. Es perpetuamente, para siempre. Y vamos a llevarte la palabra en donde dice que no solamente las fiestas y los mandamientos de Dios o el 4 mandamientos es para hoy, es para también el milenio. Quiere decir que si Él te está diciendo que es venidero, es porque vienen cambios en la vida de todos, pero los mandamientos siguen igual. ¿Quién soy yo y tú para cambiar los mandamientos de Dios? Los hombres frescos hacen ciertas cosas así. La ley de Moisés, también cuando estaba dado a los mismos israelitas, fue instrucciones sobre asuntos como rituales religiosos, conducta moral, justicia social y leyes civiles. Es lo mismo que tenemos hoy. ¿Tú no tienes ley civil en tu propio hogar? Yo creo que sí, ¿no? O si no, estuviéramos bien mal. Hay una ley que se llama el amor, la paz, el respeto al hogar. ¿No hay una ley así? Entonces la ley de Dios es igual. Pero que alguien la venga a cambiar es otra cosa. Entonces aquí es donde está el confundo bien grande en el mundo. Confundieron las leyes de Moshe con las leyes de Dios. Y por eso muchos hoy no guardan el cuarto mandamiento, porque dicen que fueron abolidas. Dicen que no es necesario. Vamos a ver si es verdad. La ley de Moshe es un subconjunto específico del concepto más amplio de la ley de Dios. La ley de Dios abarca todos los mandamientos, instrucciones dadas por Dios a lo largo de la Torá, de la Biblia, que incluye no solo la ley mosaica, sino también otras enseñanzas morales y éticas que se encuentran en el Antiguo
y nuevo pacto. Hoy en día, los del mismo Talmud te dicen los 613 mandamientos. 613 de que muchos ya no están funcionando. Los que sí funcionan y es para la vida son los 10 mandamientos que Dios quiere que tú y yo obedezcan. Así que tenemos que tener cuidado con lo que oímos. El concepto de que el sábado es perpetuo, familia, se menciona en varios lugares en la Torá. Una de estas referencias se encuentra en Éxodos 31, 16 al 17, que dice: por tanto los hijos de Israel, ¿los qué? Hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Nosotros mismos. Hijos, porque guardamos la obediencia. Dicen: por tanto los hijos de Israel guardarán el Shabbat, el sábado, para observar el sábado por todas sus generaciones. ¿Qué tan claro está? ¿Qué tan claro está, pastor, pastora? Por todas sus generaciones, como pacto perpetuo. Éxodos 31, 16, 17. Yo creo que ya yo oyendo eso no tengo más nada que buscar. Pacto perpetuo. Dice: es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días hizo el Señor, nuestro Adón, Yahweh, los cielos y la tierra, y el 7º día descansó y reposó. Es necesario que tú y yo reposemos un día con Dios, para que tú veas que te vas a arreglar tu salud, vas a salir adelante en las cosas de tu vida, se van a romper las maldiciones que están sobre ti, porque cuando Él vea que tú lo estás haciendo constantemente de corazón, vas a ver la diferencia en tu vida. A los que dicen allá afuera que no es bendición, pruébenlo para que usted vea. La bendición viene en el momento que tú empiezas a moverte en las cosas de Dios correctamente. Se llama alinearte a la palabra de Dios. Cuando estamos alineados, aquí Dios instruye a los israelitas a observar el sábado como un pacto perpetuo, enfatizando su importancia como una señal, otra vez una señal entre Él y su pueblo. El Shabbat, el sábado, debe observarse a través de todas las generaciones. Está en su Biblia, está en su Torá. ¿En dónde me van a decir a mí que no es necesario? Por favor, quítense los demonios de la ciegueta de su vida para que puedan ver. El mismo diablo no quiere que tú veas una verdad. Por eso que el pueblo de Dios no es un pueblo grande, es un pueblo chiquito. Todas estas mega churches, iglesias mega, de tantas mega, ninguno observa la obediencia. ¿Qué pasa con ese pueblo? Tenemos que orar por ellos, familia. Tenemos que ponernos en oración como un grupo. Orar por esas iglesias, que Dios le abra los ojos a esos pastores para que de verdad digan: wow, es verdad, está escrito y nunca fue cambiado. Vas a ver la bendición que viene cuando llevas a un pueblo de verdad a la sanidad y a la salvación de Dios. Por eso que Yeshua, cuando muchos dicen: pero yo saqué demonios en tu nombre, yo hacía estos en tu nombre, yo hacía lo otro, Yeshua claramente le dijo: apártate de mí, trabajadores de iniquidad, nunca te conocí. Yo creo que yo no quiero que Dios me diga esto a mí, porque me desmayo ahí mismo. ¿Qué hice yo que no pude, que Yeshua no me conoce? Fácil, nunca obedecí los mandamientos. Y eso es lo que viene para este pueblo grandísimo. Mega churches, todas que están en prosperidad. La prosperidad tuya y mía no es aquí, es arriba.
Dice Yahweh, que está la prosperidad mía y tuya, porque somos reyes y sacerdotes a los que obedecen su palabra. Así que estos pastores que están cantando en el púlpito que no es necesario obedecer, cuidadito, porque te estás metiendo en las cosas serias con Dios. Él ha tenido misericordia que tú crezcas en el ministerio y nadie debe, pero también te puede cortar rápido porque estás llevando a un ministerio a la destrucción de su alma. Ahora, les voy a dar varios versículos que hacen la referencia a la perpetuidad del sábado, del Shabbat. Éxodo 31, 16, 17. Por lo tanto, los hijos de Israel guardarán el Shabbat para observar el Shabbat por sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y el 7º día descansó. Éxodo 16, 29. Mirad porque Yahweh os ha dado el sábado, por eso os da un 6º día para pan para 2 días, que queda uno permanezca en su lugar. Nadie salga de ese lugar en el 7º día. Éxodo 16, 29 te está hablando del descanso también. Que te quedes en ese lugar, quiere decir que en ese viernes, en ese Shabbat, tú haces pan para el viernes y para el sábado, para que no te tengas que mover en ese Shabbat. Así era en ese tiempo. Isaías 58, 13 dice: si retenéis vuestros pies. Aquí estás. Isaías 58, 13 dice: si retenéis vuestros pies de quebrantar el Shabbat y de hacer lo que queráis en mi día santo. Quiere decir retenéis, quiere decir que guardas el Shabbat. Se llama delicia al Shabbat y honroso del día santo de nuestro Adón, tu Señor, y los honráis, no yendo vuestro a tu manera, ni haciendo lo que tú quieres, ni hablando palabras vanas. Es una bendición. Isaías 58, 13 te lo está diciendo. Este versículo es parte de un pasaje en el que el profeta Isaías habla en el nombre de Yahweh, instruyendo al pueblo sobre cómo ayunar y honrarlo verdaderamente. Específicamente el versículo 13, Dios ordena al pueblo observar y respetar el día de reposo. Ese versículo enfatiza, familia, la importancia de santificar el sábado, absteniéndose de hacer propio el placer o el trabajo tuyo de este día. En cambio, Dios llama a su pueblo a deleitarse en este Shabbat. Hoy, el Shabbat empezó ayer a la caída del sol, se termina hoy a la caída del sol. Ese es un Shabbat, y honrarlo como un día santo apartado para Él. Quiere decir que en este día santo, hoy, tú le estás dedicando el tiempo a Dios. No le estás dedicando el tiempo al mundo. Porque de 6 días dedicas el tiempo al mundo, batallas con el mundo, te cargas con influencias del mundo. El ataque del diablo viene contra ti en esos 6 días del mundo, pero el día del Shabbat es para quitarte ese ataque del diablo y del mundo alante de los ojos de Elohim. Esencialmente, este versículo que les leí anima a los creyentes a acercarse más al Shabbat con reverencia y dedicarlo y adorar y honrar a Dios. Sirve como recordatorio de la importancia de reservar un día para el descanso del Eterno, la adoración y tu renovación espiritual. Amén. Gracias. Levíticos 16:31 dice:
es sábado. Otro más. Es sábado, es Shabbat, de reposo solemne, solemne para vosotros. Y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto para siempre. Un estatuto para siempre. Está en Levíticos, está en Éxodos. Levíticos 23:31 dice: ningún trabajo haréis. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en vuestras habitaciones. Otro más. Isaías 66, 22 al 23. Dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo haré permanecer delante de mí, dice nuestro Adón Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá de uno de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Yahweh. Te está hablando del mismo milenio. Así que la parte de ser perpetuo va a seguir. Ponlo en práctica aquí para que seas mejor cuando entres al reino. Porque él te va a preguntar: ¿tú guardaste del Shabbat? Hay muchos que van a tener, y como dice él, la puerta al reino, familia, es estrecha. Porque él sabe. Él sabe. Él sabe que el que no está alineado con él en esta palabra, que está llevando este mensaje alrededor del mundo, es llamando a los de que de verdad quieren caminar con Dios. Hay muchos que no quieren caminar con Dios y quieren estar amarrados a las cosas del mundo todavía. ¿Por qué no hacen en obediencia? Porque quieren hacer sus propias cosas. Cuando tú estás en pecado, el pecado batalla con tu carne. El problema es que en este ministerio todo sale a la luz, porque ese es el ministerio de Dios. Es un ministerio en donde Él sabe que te está preparando espiritualmente, pero vas a batallar con tu carne. Ustedes saben que cuando yo se lo he dicho antes a muchos, y se lo puedo decir a los que están en el Facebook Live, cuando usted está en obediencia, automáticamente hay un alrededor de ti espiritual. Se llaman los ángeles guerreros. Cuando tú caminas protegido. Salmo 91 aplica. Quiere decir que tú tienes que cuidar ese caminar. Porque si tú caminas y tratas de ir a lugares en donde vas a caer en la carne, esa protección se va. Tienes que caminar sabiamente. En el primer lugar que tienes que aprender a caminar es en tu propio hogar. Porque de ahí sale como tú estás espiritualmente. Es en donde tú habitas, en donde tú te encierras en el cuarto con Dios, en donde tú tienes la autoridad espiritual en ese hogar, sabiendo de que de ahí para abajo todo está correcto ante Elohim. De ahí sale esa fortaleza espiritual. Pero si tú tienes un hogar derrumbado y tú no haces nada, Yahweh no está ahí, porque está permitiendo el derrumbe. Así le mismo le dijo a uno de los que estaban en el antiguo pacto: pon tu hogar en orden. A través de este mensaje te dice igual: pon tu hogar en orden. El hogar que no está en orden no está Yahweh. No puedes guardar un Shabbat en un hogar que esté abajo un desorden. Cuidadito con eso. Tienes que coger toda la autoridad espiritual
Dice: aquí vive Elohim, aquí está Elohim, aquí en este día de Shabbat es sagrado en este lugar. Este lugar tiene que ser respetado con mayor santidad para que el Eterno se mueva en tu vida. Estos versículos enfatizan que el sábado, el Shabbat, debe observarse en todas las generaciones como pacto perpetuo entre Yahweh y su pueblo. Uno de los lugares donde Yahweh habla acerca de que el sábado es para la humanidad es en Marcos 2:27. Para los que no han entendido todavía, donde Yeshua dijo: el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Él hizo el Shabbat para que tú y yo crezcamos espiritualmente y gravosa, como querían ellos. Los de Sanhedrin, en el Shabbat no puedes quemar carbón. En serio. Te voy a explicar algo. El Shabbat es para descansar. Descansa espiritualmente, descansa tu hogar y descansas con Dios. En el tiempo antiguo, para ellos calentar su comida tenían que trabajar, tenían que quemar leña para encender la comida, para calentar. Eso es trabajo. Eso es lo que Yahweh no quiere. Hoy en día, tú pones algo en el microwave y ya está hecho. No hay que trabajar. Simplemente pon. Hoy en día, en las fiestas del Eterno, que son sagradas, uno los celebra comiendo, celebrando con sus hermanos y también con Yahweh. Eso es permitido con Yeshua. Cuando Yeshua entró a la boda de Canaán, en una fiesta, Él no hizo nada religioso. Simplemente hizo una bendición. Se gastó el vino. Y ustedes saben que hizo el milagro. El mejor vino lo hizo Él. Así que espero que el mejor vino lo haga en tu casa también, haciendo las cosas bien ante de Yahweh. Dejar la religiosidad para un lado, que no es de Dios. De Dios es simplicidad y estar en obediencia a los mandamientos. Eso es de Dios. Este versículo también resalta el entendimiento de que Dios instituyó el sábado como un regalo para la humanidad. Es un día para mí, para ti especial, proporcionado un día de descanso, adoración y renovación espiritual. Significa un tiempo para encontrarse con Él, porque los 6 días está tan busy que ni lees la Torah. ¿Ya me entiende? Hay muchos que la cargan pero no la usan. Biblias que veo que han dado nuevas todavía no tienen una página marcada, porque nunca tienen tiempo. Pero si haces el Shabbat, vas a buscar el tiempo y lo vas a tener. Purificación. Si las fiestas de nuestro Adón, también conocidas como los tiempos señalados que la expliqué, y las santas convocaciones se consideran perpetuas en la Torá, estas fiestas se describen, como le expliqué, en Levíticos 23. Incluyen la Pascua, el pan sin levadura, las primicias, las fiestas de semanas, Pentecostés, las fiestas de trompetas, el día de expiación y fiesta de los tabernáculos. Cada vez que antes tú ir a una de las fiestas de Yahweh, tienes que purificarte espiritualmente. Muchos decían, pero no es necesario, está en la Biblia. La Biblia habla de purificación en varios contextos, familia, a lo largo de su texto. Aquí hay algunos ejemplos clave. Purificación en el antiguo pacto contiene instrucciones para diversas prácticas de purificación, particularmente en el libro de Levíticos.
Estos incluyen limpieza ritual para los sacerdotes y el pueblo, ofrendas de purificación y procedimientos para la impureza. La única ofrendas de sangre que ya no ofrecemos es lo que hacían ellos antes, que mataban a los animales. Ya eso no está para hacer, porque Yeshua vino a hacer el sacrificio mío y tuyo para nuestros pecados. Así que ya eso no se ve. Pero en ese tiempo la purificación nunca se quitó. Tú no vas a ir ante Dios sucio. No solamente sucio físico, pero sucio espiritual. Y ahí está el problema. Muchos no entienden que somos espíritus también. Y tenemos un alma. Y que esa alma recoge. Y ese espíritu se aflige. Hay un tiempo en donde ese espíritu necesita ser limpiado. Esa alma necesita ser sanada. Se llama purificación. Purificación moral y purificación espiritual. La Torah enfatiza la necesidad de una purificación moral y espiritual. Por ejemplo, en Salmo 51:7. El Salmo de David. El rey David ora: purifícame ¿con qué? Con hisopo. Ahí está. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, dice la palabra. Esto expresa su deseo de que Dios lo perdone y lo limpie de sus acciones pecaminosas. ¿Ven la importancia de los que dicen que no es necesario un tevilá ante las fiestas? Ahí está en la palabra, familia. No nos seguimos con personas que no conocen la historia y te dicen otras cosas que no es necesario, que no es... Vas a caer en el ataque del diablo. Esto es un ministerio para ser libre. Libre en espíritu, libre en el alma y libre para Yahweh. Por eso que yo aquí no empujo tantas enseñanzas que nada que ver. Porque no es necesario. La enseñanza la tienes tú ya escrita en tu corazón, si no te das cuenta. Yahweh dijo: es circuncisión del corazón. ¿Quién sabe de eso? Ahí está la enseñanza. Él a ti te va a dar día por día para buscar más de Él a través de su palabra. Yo no te tengo que decir: fulanita, hoy léela por hoy, mañana léela. No, eso es entre tú y Dios personalmente. Tus acciones hablan más de lo que tú haces en tu vida. Se llama tu testimonio. Y créeme, como pastor en este ministerio, yo vuelo los testimonios cuando yo camino por ahí. Porque yo sé, el Eterno revela. Ese es el don que tenemos. Purificación del nuevo pacto. En el nuevo pacto, la purificación a menudo se asocia con las enseñanzas y en el ministerio de Yeshua. Por ejemplo, en Juan 13:10, Yeshua le dice a Pedro: el que no se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pero queda completamente limpio. Esto simboliza que la purificación espiritual que ocurre cuando alguien sigue a Yeshua. ¿Viste? No solamente es purificación en las aguas. El momento que tú conoces a Yeshua, tu alma, tu espíritu empieza a purificarse. Y más para Él. Purificación simbólica. La Biblia habla, también utiliza imágenes de purificación para transmitir significados espirituales y metafóricos. En 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Eso es fuerte. Quiere decir que yo y tú tenemos que estar en el mismo caminar.
Uno que está en la luz no puede estar con uno que está en la oscuridad. El mensaje es claro. Mira alrededor de ti quién está oscuro. Tienen que alumbrar todos. Es fuerte. Estos son solo algunos ejemplos de los temas de purificación, familia. Se pueden encontrar tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. La terminología exacta y los rituales asociados con la purificación pueden variar, simplemente todo hecho en el nombre de Yeshua. Claramente ahí están. Levíticos 23:14 dice: esta será un estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en todas vuestras habitaciones. Este versículo se menciona en relación con las fiestas de semanas y Pentecostés, donde indica que esta fiesta específica, por implicación a las otras fiestas designadas, deben observarse perpetuamente purificados. Esto es fuerte. Ahora vamos al famoso versículo en donde todos que no conocemos de la obediencia nos tiran con Gálatas 3:10. ¿Quién sabe eso? Vamos a darte la respuesta, ministerios, Gálatas 3:10. Pero primero voy a empezar por Gálatas 3:1-5. Pablo comienza recordando a los Gálatas su experiencia inicial de recibir el Espíritu Santo por medio de la fe, en lugar de por las obras de la ley, dice Pablo. Gálatas 3:1-5. Luego usa varios ejemplos y argumentos para argumentar que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque nadie puede obedecer la ley perfectamente. Gálatas 3:6-14. Vamos a explicarte de qué ley habla Pablo. En Gálatas 3:10 destaca la incapacidad de las personas de ser justificados o reconciliados con Dios únicamente siguiendo las obras de la ley. Afirma que confiar en la ley para la salvación trae consigo una maldición si uno no la adhiere perfectamente a todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿De qué ley habla Pablo? Pablo está hablando de la ley oral. Pablo está hablando de la ley en donde muchos le agregaron cosas que a veces no tienen nada que ver con Dios. Pero Pablo no está hablando de la ley de Dios. La ley de Dios es perpetua, familia. Así que el Shabbat hay que cumplirlo. Las fiestas hay que cumplirlas. Todo es perpetuo. No traten de confundir a Pablo para decir que no es necesario de la ley porque está bajo maldición. Los que están bajo maldición son los que están en la ley de los hombres y se olvidan de la ley de Dios. Esos son los que están bajo maldición. Y es verdad. Tienes que salir de la ley de los hombres y entrar en la ley de Dios para que estés libre. Este versículo nos recuerda que nadie es capaz de obedecer perfectamente la ley de los hombres. Por lo tanto, todos no cumplen con el estándar de Dios. Significa que nuestros esfuerzos por ganar la salvación a través de las obras son inútiles y no pueden producir justicia. Nos señala la necesidad de una forma diferente de salvación, que a través es de la fe en Cristo, en Yeshua, en lugar de depender de nuestras propias obras o logros. Quiere decir, familia, que no somos salvos por la ley. Eso lo sabemos. Tú ni yo somos salvos por la ley. Somos salvos por gracia. Pero la gracia funciona cuando hay obediencia. Si no hay obediencia, no funciona la gracia, porque no conoces a Dios. ¿Ya entendemos? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros allá afuera en Facebook Live cómo funciona la ley de Yahweh? Colosenses 2:16 y 17 dice: por tanto nadie os juzgue en cuestiones de comida y bebida, o en cuanto a fiesta, luna nueva o Shabbat. Esto es una sombra, lo que estamos haciendo, una sombra de lo que ha de venir.
pero sustancia pertenece a Yeshua. Quiere decir que no te preocupes si te juzgan, porque tú guardas el sábado, porque guardas el Shabbat de luna a luna, porque eso lo criticaron también a través de los canales YouTube en una Keilah allá en Santo Domingo, lo criticaron fuerte. ¿Sabes qué? No te preocupes, dice Pablo, porque tenemos que estar bien con Yeshua, no lo que el mundo piense ni lo que el mundo diga. Colosenses 2:16, en este pasaje el apóstol Pablo aborda el tema de las costumbres y prácticas muy religiosas que se estaban imponiendo también a los creyentes en Colosenses. Él enfatiza que no deben permitir que nadie los juzgue basándose en estas observancias externas como restricciones dietéticas, festivales, celebraciones de luna nueva o sábado. Pablo no te estaba diciendo que no lo hiciera, te estaba diciendo que no te preocupes. Pablo explica que estas costumbres eran solo temporales y simbólicas y servían como sombras y reflejos de la realidad última que se encuentran en Yeshua. La sustancia o el verdadero cumplimiento de estas prácticas y rituales se encuentran en Yeshua, no en ritos de las leyes de los hombres, no en sistemas legalistas de las leyes de los hombres. Si no es correcto el camino con la Torah, no es de Dios. Tú te vas a dar de cuenta. Hay muchas cosas que nos estaban enseñando que nada que ver. Todo eran tradiciones de hombre. Este pasaje anima a los creyentes a encontrar su identidad con Yahweh y su significado en Yeshua, en el lugar de estar agobiados por reglas y juicios legalistas impuestos por otros. Enfatiza la libertad que tú y yo tenemos en Yeshua y haciendo las cosas que Yeshua nos pide que hagamos. Obedecer su Biblia, obedecer su Torah. En Gálatas 3, 15, 25, Pablo explica el propósito de la ley. Afirma que la ley no anula las promesas de Dios o Abraham y su descendencia, Yeshua, sino que sirvió como un guardián, una enseñanza, un tutor para llevar a las personas a Yeshua. Pablo enfatiza que después de que llega a la fe, los creyentes ya no están bajo el guardián de la ley, sino son hijos de Dios. Así que yo y tú no estamos bajo la ley de los hombres. Estamos bajo la ley de Yahweh, la ley de Dios, la ley de Yeshua. La obediencia, y concluyo. Devarim, Deuteronomio 7:9, también conocido Devarim en hebreo, dice: sabe pues que Yahweh tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Ahí está más directo. Por 1000 generaciones. Yo creo que no hemos llegado a 1000 generaciones todavía. Por 1000 generaciones. Te está diciendo que son perpetuos. En este versículo Moisés les habla a los israelitas y les recuerda la fidelidad y la naturaleza de Dios que guarda el pacto. E enfatiza que Dios merece su amor y obediencia porque eres el único Dios verdadero. El versículo resalta de la relación entre Dios y su pueblo, mientras los aman y guardan sus mandamientos. Él promete mostrarles amor inquebrantable y fidelidad, extendiendo sus bendiciones a las generaciones futuras. ¿Qué más claro está? Este versículo refuerza la fidelidad del amor de Yahweh, que son para siempre. No entiendo en dónde estaban nuestros hermanos o están nuestros hermanos perdidos en la Torah que no ven estos versículos.
Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, también conocido como Devarim en hebreo, y se obedece fielmente la voz de Yahweh tu Dios. Sí, dice, y si obedece fielmente la voz de Yahweh tu Dios, teniendo cuidado de cumplir todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Para los que dicen que el Shabbat no bendice, aquí está la respuesta. Te pondrá sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, y si obedece la voz de Yahweh tu Dios. En estos versículos, Moshe les habla a los israelitas en nombre de Dios y les explica las bendiciones que recibirán si obedecen fielmente los mandamientos de Dios. ¿Los qué? Mandamientos de Dios. ¿Cuántos son? 10. Ahí está claro. El pasaje enfatiza la importancia de la obediencia y cuidadoso cumplimiento de las instrucciones de Dios. Si los israelitas escuchan la voz de Dios, guardan diligentemente sus mandamientos, Dios promete elevarlos y bendecirlos por encima de todas las naciones. Potente. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cuánto aman a Yeshua? ¿Cuánto en Facebook Live aman a Dios? Porque si lo amas, Él te está diciendo, guardaréis mis mandamientos. ¿En serio? ¿Por qué dicen que no es necesario? Si está hasta en el nuevo pacto. Ahora Juan 15:14, en inversa de Juan 14:15, está Juan 15:14. Te los tengo que decir para que no se confundan. En este versículo Dios habla a sus discípulos expresando la estrecha relación que tienen con Él. Ojo, estrecha relación que tienes con Él. Quiere decir que fácilmente puedes quebrar la relación contigo y con Dios. Por eso Pablo decía, oráis y oráis, ten cuidado como tú caminas con Dios, porque las cosas de Dios son delicadas. Entonces, Él lo describe como sus amigos. Yeshua vincula esta amistad con una condición: la obediencia a sus mandamientos. Afirma que aquellos que hacen lo que Él ordena son sus amigos, dice Yeshua. ¿Cuántos saben eso? Muchos no sabían que este versículo estaba ahí. Que yo y tú tenemos un hilo de amistad con Yeshua cuando estamos obedeciendo los mandamientos. ¿Por qué ese hilo? Porque es fácil de romper y caer. Es fácil de tú y yo caer en el pecado y olvidarnos, como se han olvidado millones, de obedecer los mandamientos de Dios. Juan 14:15 llama a la obediencia activa como un reflejo de la profunda amistad que los creyentes tienen con Yeshua. Para yo y tú estar bien con Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos y vamos a tener una amistad con Él, pero con mucho cuidado. Y Apocalipsis 14:12 dice, he aquí un llamado a la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Esa claramente está en el último capítulo de la Torah. Todavía te está diciendo obedecer sus mandamientos. He aquí un llamado a la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. En este versículo del libro Apocalipsis se habla de un llamado, familia, una exhortación a la perseverancia y constancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo. Cuando obedecemos los mandamientos. Si tú y yo no obedecemos los mandamientos, ni te incluye a ser santo. Ahí está el peligro espiritual. ¿Cuántos millones están en otro rumbo que no son la obediencia a los mandamientos? No se pueden llamar santos con Dios.
Ese es el peligro que hay. Y espero que este mensaje toque a los que están en Facebook Live y le hagan share, porque ahí están todos los versículos en donde el Eterno te habla de sus fiestas, su Shabbat, sus mandamientos y su obediencia. No hay que buscar más nada. Simplemente te agarra por esos versículos y vas a ver en donde te va a cambiar el corazón para caminar en un camino sano con Dios. Guardar los mandamientos se refiere, familia, una vida vivida en obediencia a los mandamientos de Dios, para que todavía los que no entienden, Dios demostrando un compromiso fiel de seguir su voluntad. Mantener la fe en Jesús, en Yeshua, esto indica una firme confianza y lealtad en Yeshua como Salvador y Señor tuyo y mío de la vida, aferrándose a la confesión de fe en Él. Quiere decir que la gracia funciona si tú no tienes fe. No. ¿Obedeciendo los mandamientos se salva? No. Lo que te salva es conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, funciona la gracia. Cuando funciona la gracia, funciona tu obediencia. Porque tiene que estar amarrado como Él quiere. No todos podemos llegar a Él tan fácil como muchos creen, que es unos cuantos confesiones y ya estás bien. No es así. Habla con Dios, que tú tienes autoridad cuando lo buscas de verdad. En Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus mantos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas de la ciudad. En este versículo, en el libro Apocalipsis, se describen las bendiciones que esperan a quienes han lavado sus túnicas. Han lavado sus túnicas en purificación, en fiestas, en el Shabbat, ante los ojos de Dios, para que entren al reino de los cielos. De eso es lo que se está hablando Apocalipsis 22:14. Dios claramente quiere que tú y yo lo conocemos a Él a través de su obediencia. Amén. Vamos a levantarnos que y vamos a orar. Abba, te damos gracias en esta tarde, en este Shabbat. Te damos gracias porque tú has traído un mensaje en donde en cada versículo está lo que tú quieres que tu pueblo sepa. A ellos tener estos versículos van a analizar de que todos estamos caminando en un error grande en nuestras vidas. Simplemente si nos mantenemos fiel a tu Torah, a tu Biblia, y cogemos esos versículos y estudiamos, tú seguirás hablando a nuestro corazón. Que este mensaje que tú has puesto en nuestros corazones se expande alrededor del mundo, se lleve a lugares en donde nos confunden como judaizantes que no somos, se lleven a lugares a los que no entienden tu camino y se creen que están correctos cuando los pobres todavía no te conocen. Que por lo menos en este mensaje te conozcan mucho hoy, Padre Santo, y le abran los ojos a nuestros amados hermanos de otras iglesias, de otras keilás, para que ellos también sepan una verdad. Ten misericordia de ellos, Padre Santo. Ten misericordia de los ministerios que hablan fuerte contra tu Shabbat y contra tus fiestas y que dicen que no hay que cumplirlas. Ten misericordia de ellos también, para que ellos entren en una verdad también, y que sea tu Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo tuyo, que los ministre y les hable. En el nombre poderoso de Yeshua. Y el pueblo de Yahweh dice: amén, amén, amén. Gracias, familia de Yahweh. Gracias a los que están en Facebook Live. Que Yahweh los bendiga. También háganle share al mensaje, que espero que a lo mejor salgan cosas buenas de aquí. Yo sé que lo va a hacer porque hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender. Shalom, familia, que Yahweh los bendiga.